Muy bien, vamos a continuar el libro de los Hechos, capítulo 13. Arrancamos, ¿no es cierto?, del versículo 1 al 12. Y hoy día vamos a continuar del versículo 13 al 30. Son varios versículos. Ténganme paciencia, que Dios nos ayude para ver si podemos terminar del versículo del 13 al 30. Ahora, todos sabemos que en la palabra de Dios hay poder, ¿verdad? La palabra de Dios es poderosa. Y no solo, hermanos, cuando la estudiamos a profundidad, sino muchas veces simplemente cuando la leemos por un corazón abierto. La palabra de Dios, hermano, tiene poder en sí mismo. Por eso es tan importante, hermano, que usted día a día lea las escrituras y medite en ellas. Porque Dios habla a través de su palabra. Él nos instruye, nos corrige y revela su voluntad por medio de ella. No se preocupe, hermanos, a veces usted no entiende todo. Léala. Hay una bendición especial en leer la palabra. Léala sola, léala en voz alta, pero bien el hábito de leer las escrituras día en día. Ahora, pensemos por un momento. Si usted tuviera la oportunidad de compartir la escritura con un grupo de personas, ¿ok? ¿Quién compartiría ese grupo de personas? ¿En qué pondrían el énfasis? ¿Cuál sería el mensaje que usted daría? Bueno, en el pasaje que vamos a ver el día de hoy, encontraremos precisamente esa situación en la vida ahora del apóstol Pablo. El apóstol Pablo tiene la oportunidad de ir a hablar en una sinagoga, como lo vamos a ver hoy, frente a un grupo de personas que conocían la escritura, pero no la entendían correctamente. Y yo voy a utilizar al apóstol Pablo y a Bernabé para explicarle a usted. En estos versículos del 3 al 30, veremos cómo Pablo no habla de sí mismo. Pablo no arranca con un chisme ni contando una historia. Pablo va directamente a hablar la palabra de Dios. Mostrar el plan de las escrituras, ese plan de redención de Dios por toda la historia de Israel que culmina en Jesucristo. Así que con esto, hermanos, por su Biblia acompaña a Hechos capítulo 13, del versículo 13 al 20. Dice: habíamos armado de bajos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge, de Manfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia, y entraron en las sinagogas con día de reposo y se sentaron. Después de la lectura de la ley de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decir: pues hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas, y los que tienen a Dios, oí. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, diciendo: ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. Y por un tiempo, como de 40 años, los soportó en el desierto. Y habiendo destruido 7 naciones en la guerra de Canaán, le dio en herencia su territorio. Después, como por 150 años, le dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego, dio al rey, y Dios le dio a Saúl, hijo de Gib, varón de los tribus de Benjamín, por 40 años. Dando a este, o sea, Saúl, le levantó un rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, que hará todo lo que yo quiero. De la descendencia de Onte, o sea, de David, y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador de Israel. Antes de su venida, predicó Juan el Bautista del arrepentimiento a todo el pueblo de Israel.
Cuando Juan terminó su carrera, dijo, ¿quién pensáis que soy? No soy yo él, mas él, viene tras mí, uno de quien no soy digno de desatar el calzado de sus pies. Bueno, mis hermanos, hijo del linaje de Abraham, y lo que entre vosotros tenéis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes no conocieron a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días religiosos del Shabbat. Las cumplieron al condenarle. Sin hallar en él causa de una muerte, vivieron a Pilato que se matase. Verso 29. Y hablando, cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo de madero, lo pusieron en el Señor. Mas Dios le levantó, leemos, Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos, Señor, puede ser Dios del universo, le bendigo los ayudes. Necesitamos de tu asistencia para que tu palabra bendita te entre en lo más profundo de nuestra alma. Señor, acabamos de leer tu palabra y eso requiere una respuesta de cada uno de nosotros. Señor, por medio de tu Espíritu Santo, ayúdanos a cada uno de nosotros a responder una vez. Bueno, sea el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces leíamos la vez pasada, ¿no es cierto?, en el capítulo 6, el foco estaba en la iglesia de Antioquía. Ahí empieza el foco en Hechos 13. Y en una iglesia, ¿no es cierto?, recordemos que envió a un grupo misionero. ¿Quién estaba en el grupo misionero? Mi hermano, el Espíritu Santo del Señor le dijo, apartadme de salvo para la obra, para la tarea, para el trabajo del ministerio. La primera vez, esto fue lo que aprendimos esa vez, fue lo primero, que fuese el Espíritu de Dios el que clamara la boca. Lo mismo que el apóstol Pablo tuvo que enfrentar duramente a un falso profeta, ¿lo recuerdan? A un mago llamado Elías, o Bar Jesús, el mago, el cual procuraba apartar de la fe al propósito sensual. ¿Lo recuerdan? Él quería limpiarlo del evangelio. Pero frente a esta situación, el apóstol Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando los ojos en él, lo encontró duramente. Recuerden lo que le dijo en el verso, ¿qué verso es? 10. Le dice, oh, lleno de todo engaño, le dice, y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no será el trastornado camino recto del Señor? Increíble como Pablo confronta a esta persona. Luego de eso le pronuncia palabras de juicio sobre este falso profeta y le dice, ahora pues, ella dice, la mano del Señor está contra ti. La mano del Señor está en contra de ti y serás ciego y no verás por algún tiempo. Ahora debemos recordar lo que vimos la semana pasada, que este acto de justicia y el juicio de parte de Dios trajo un resultado positivo, hermanos. El juicio de Dios siempre tiene un resultado positivo, porque el verso 2 dice, entonces el procónsul, al ver estas palabras de Pablo y a presenciar lo que estaba ocurriendo, dice, entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, dice, que yo, maravillado de la doctrina del Señor. Ese juicio, hermano, trajo una bendición a la persona que tenía el corazón dispuesto para escuchar. Hasta ahí llegamos la semana pasada, verso 13. Habiendo salvado Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia. Lo primero que debemos notar, hermanos, en este verso, el énfasis ahora está en Pablo. Vean el versículo. El énfasis ahora está en Pablo. El verso dice Pablo y sus
compañeros. Antes del verso 2 decíamos que el Espíritu Santo dijo a Bernabé y a Saulo o Pablo. De hecho, en el versículo 1, cuando leemos esa lista de los profetas y los maestros, Pablo mencionaba al último, al final. Pero vean cómo era el texto cambia. Y nos estamos hablando que el énfasis, el foco de la atención es Pablo. Vemos que Pablo está siendo ahora en el centro del pasaje. Ya no Bernabé, ahora Pablo es el protagonista y sus compañeros que lo acompañaban, y llorando más que estaban alrededor de Pablo. ¿Sí? No dice eso, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a pensar. Ahora no sabemos, puede ser a razones de que Juan Marcos regresa a Jerusalén, la verdad, no sabemos. Solo sabemos que Juan Marcos abandona la misión a Bélgica y deja solo a Pablo de Bernabé. Ahora, lo que sí sabemos de esta situación es que a partir de esta situación, esto produjo un conflicto más adelante entre Pablo y Bernabé. Lo vamos a ver más adelante y vamos a ver detalles en ellos capítulo 15. ¿Ok? No sabemos por qué se va a dar, pero sí sabemos que no es algo menor. Esto va a dar un conflicto entre esta pareja misionera. ¿Por qué? Porque Pablo en el capítulo 15, Pablo no va a querer en este siguiente viaje misionero que va a Juan Marcos en esta misión. Entonces, hablando así, pero sí que vamos a ir avanzando. Ellos, pasando en Bélgica, llegaron a Antioquía de Siria y entraron en la sinagoga un día de reposo. ¿Qué es un día de reposo? Un día sábado, un Shabbat, una celebración. Y se sentaron. En este verso, vemos nuevamente, hermanos, cómo Pablo se dirige a la sinagoga y vemos quién es el método evangelístico de Pablo. Lo habíamos visto en los versículos anteriores, ¿recuerdan? Pablo siempre iba dedicado ¿dónde? A las sinagogas. Esta es la ideología de Pablo. Dirigirse primero a las sinagogas. Ya le habíamos comentado en el versículo 5. Versículo 5 dice: y llegados a Salamina, anunciaron la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. Y ahora lo volvemos a ver en el versículo 14. Esa es la metodología de Pablo. Y primero la sinagoga. Y después el método de volver en sus viajes misioneros. Pablo anunciaba la palabra de Dios de manera impresionante en los hermanos en la sinagoga. Esto no es casualidad lo que estamos leyendo acá. No era algo casual. Ellos visitaban estos lugares de reunión judía con el fin de propósito del programa la palabra de Dios a los judíos. Primero, a predicarle el evangelio. Ahora la razón de este enfoque, hermanos, son una razón estratégica. Porque claro, como había muchas personas en la sinagoga, entonces la mejor entender que iba a encontrar mucha gente. Pero no solo tenía ese propósito, sino también tenía el propósito de una razón espiritual, profundamente espiritual y emocional. Recuerden, queridos hermanos, que Pablo tenía una gran carga por el pueblo de Israel. Pablo tenía un peso, una carga por esas personas, por su pueblo, por el pueblo de Israel. Vayan en sus Biblias a Romanos capítulo 9. Quiero leer su versículo, Romanos capítulo 9, para que veamos la carga que Pablo tenía por el pueblo. Romanos capítulo 9, versículo 1 al 4. ¿Lo tienen? Romanos capítulo 9, versículo 1 al 4. Escuchen qué dice Pablo. Verdad digo el Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio del Espíritu, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Porque deseara yo mismo ser anatema. Porque deseara yo mismo ser anatema o maldito, separado de Cristo, por amor a mis hermanos.
porque son mis parientes según la carne, que son Israel, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Pablo está diciendo, hermanos, en palabras simples, si yo hubiera cambiado mi salvación para dársela a él con mis hermanos judíos, yo lo haría conjunto, dice Pablo. ¿Ven lo que está diciendo? Yo lo haría conjunto. Tengo un peso, tengo tristeza. Yo preferiría ser separado de Cristo, ser perder salvación, con tal que ellos pudieran alcanzar salvación. Pablo entendía claramente que el evangelio debería ser proclamado primero a los judíos, sin excluir a los gentiles. Sin excluir a los gentiles como el mundo pensaba. Esa era la metodología, ese es el deseo de Dios. Vean ahí, ¿no? Romanos capítulo 1, verso 16, a la edad de lo que estoy diciendo. Romanos capítulo 1, versículo 16. Entonces, este es el amor que Pablo demuestra a él. Y nosotros, hermanos, deberíamos seguir su ejemplo. Cada creyente que se dice ser un creyente verdadero, que los hermanos deberían seguir este ejemplo. Hermanos, debemos amar lo que Dios ama. Y debemos tener la gana por aquellos que Dios quiere alcanzar. Ese debe ser el corazón del creyente. Verso 15. Y después de la lectura de la ley, y de los principales de la sinagoga mandaron a decir, escuchen, varones hermanos, si tenéis alguna palabra, escuchó, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablar. La frase después de la lectura de la ley de los profetas nos muestra, hermano, el método de aprendizaje de las sinagogas en ese tiempo. Lo primero que se hacía en una sinagoga, de hecho hasta el día de hoy, es leer la ley, o sea, la Torá, generalmente en el Pentateuco. Y luego, ¿no es cierto?, los varones podían, ¿no es cierto?, expresar sus opiniones sobre el texto y ellos debatían uno con otro. Ese era el método de aprendizaje de las sinagogas. Se leía la palabra y los varones se levantaban y empezaban a interpretar y debatir uno con otro. Así aprendía el pueblo, las personas en la sinagoga. Ese era el modelo de aprendizaje. Lo que hacemos solo es que una persona se va acá y envuelve la palabra de Dios, no es una metodología, no es la forma política tradicional. Es un más griego, ¿ok? Donde se empezaron a hacer los seguidores, una persona se ponía delante y enseñaba. ¿Ok? La metodología en ese momento es muy diferente. No dice que los principales, o sea, los líderes de la sinagoga, ¿verdad? Los principales de la sinagoga, los que estaban mirando, mandaron a decir a Pablo y a los que estaban con él, escuchen, varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Y en la versión, hermanos, varones hermanos, los transfirman que tanto Pablo como Bernabé son reconocidos como parte del pueblo judío. ¿Lo ven? Por eso le dicen varones hermanos. Es una expresión de afecto, una expresión de reconocimiento. Y confirman que hay una fe en común sobre las promesas del pacto del Dios. Recuerden que estaba leyendo la ley y los profetas. Vayan viendo cómo se desarrolla el texto. Y que la leían cada sábado en las sinagogas hasta el día de hoy sobre la ley y los profetas. Bueno, por eso dice, varones hermanos, si tenéis, si no hizo, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, entonces hablad, entonces hable. Bueno, hermanos, esta invitación que se les hace a Pablo y a los que estaban con él, revela al menos dos cosas importantes acerca de este liderazgo de la sinagoga. Dos cosas, ¿sabes? Lo primero, el reconocimiento de Pablo y Bernabé. Tanto Pablo como Bernabé son reconocidos como maestros judíos calificados.
Por eso se les concede la palabra. Son reconocidos, probablemente conocían a Pablo de antes, no lo sabemos. Pero lo que sí sabemos del texto es que lo reconocen y por eso le dicen que si tienen alguna palabra de exhortación, pueden hablar. Por esta razón le dicen que tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo hablar. Y lo segundo que podemos observar es la apertura del liderazgo para escuchar. Acá vemos una apertura, hermano, real por parte del liderazgo de la sinagoga. Escuchar palabras de exhortación basadas en las escrituras que se habían leído en ese instante, la ley y los profetas. Ellos le dicen, ¿tenéis alguna palabra de exhortación? Esa pregunta, hermanos, escuchen, no quiere decir si ellos tienen algo que decir. No. No están preguntando, ¿quieren decir algo? ¿Me entienden? No están preguntando si ellos quieren dar una opinión. La pregunta es si ellos tenían algo que compartir de parte de Dios. ¿Es lo que dice el texto? Ese es lo que quiere dar a entender el texto. La pregunta es, si Dios les había dado algo basado o conectado con la lectura de la ley y los profetas. No es si ellos quieren, es si ellos tienen algo, alguna palabra de exhortación que Dios les hubiera entregado mediante la lectura de la palabra. En una palabra, no es una invitación a hablar, no es diciendo opinen, no. Tienen algo que decir. Es una invitación a la verdad revelada a través de la ley y los profetas. Ellos están preguntando, ¿tienen algo? ¿Ustedes tienen algo de parte de Dios para, qué dicen? Exhortarnos. Algo que nos conecte con las escrituras leídas. Ahora esta palabra, ¿no es cierto? Exhortación. No se refiere, hermanos, a palabras para simplemente hacernos sentir bien. ¿Me sigue? Ellos no le están diciendo, Pablo, ¿tienes alguna palabra de Dios para sentirme bien? No. ¿Tienes alguna palabra para exhortarnos? El término exhortado implica estimular, animar, confrontar, ayudar a discernir las escrituras. Ellos no están pidiendo palabras para sentirse bien. Ellos le dicen, ¿tenéis alguna palabra de exhortación? La idea acá, hermanos, es estimular, animar, exhortar, ayudar a discernir con el fin de que ellos puedan responder a que nuevamente la verdad de Dios se escrita en la ley y los profetas. ¿Me siguen? ¿Sí? Ahora, me encanta lo que la Escritura nos enseña de manera práctica a nosotros. Una lección, miren, muchas veces, cuando buscamos consejo de alguna persona, cuando nosotros estamos en dificultades, hay que tomar alguna decisión, y buscamos consejo de alguna persona, normalmente preguntamos, ¿qué piensas tú? ¿Te lo has preguntado? ¿Qué le dirías? ¿Quieren decirme algo? ¿No es cierto? Preguntamos, ¿qué piensas tú? ¿Quieres decirme algo? ¿Tienes algo tú para decirme? Pero la pregunta correcta, hermano, la pregunta del texto que estamos viendo debería ser, ¿tienes algo de algo de Dios basado en la escritura para ayudarme en esta situación? ¿Veis la pregunta distinta? Porque desde que me planteo la pregunta, eso también demuestra la intención de mi corazón. No, cuando buscamos consejo, no tendremos que ver el consejo de la persona, de las cosas que él diga para hacerme sentir bien y en sus muy buenas ideas, en que por lo general son muy bien intencionadas. Hermano, lo único que va a transformar nuestra vida, va a traer luz, me va a ayudar a entender la voluntad de Dios, es la palabra de Dios. No consejos humanos, hermano.
No estamos llamados a buscar consejos humanos. Y esto viene a la sinagoga nos da un tremendo ejemplo. Cuidado. Cuidado cuando vive ese tipo de consejos. Y si ustedes por otro lado se le consiguieron, cuidado, hermano, le dan sus propios consejos. Qué vergonzoso cuando tenemos la palabra de Dios. Hermano, su consejo puede destruir a esa persona sin quererlo. Usted debe la libertad en la escritura que esa persona necesita. No buscamos palabras humanas, buscamos una palabra que nos exhorte, que nos confronte, que nos ayude a discernir lo que Dios nos quiere enseñar. Debemos pedirle al hermano o a una hermano, y rezando de la palabra de Dios, que me ayude a mí en esta situación particular. Voy a la pregunta diferente. Algo que me ayude en mí. O sea, en palabras, yo estoy buscando el concepto de Dios a través de la iglesia. ¿Es un terreno bíblico? Obviamente sí. Hermano, la exhortación bíblica no busca agradar el oído, sino alinear el corazón de esa persona con la verdad de Dios. Buscamos que ese corazón se alinee con la voluntad de Dios. No es un oído. No que la persona se sienta bien. Probablemente, si la persona le pide un consejo a usted, el Espíritu Santo probablemente va a decir claramente el pasaje que enseñar y usted va a decir, si le digo esto se puede enojar. Bueno, ¿con quién quiere quedar bien? ¿Con las personas o con su Señor? ¿Con quién? ¿Me escucho? Con el Señor, ¿verdad? Eso es lo que queremos hacer. Porque sabemos que además eso trae a alguna consecuencia una bendición y hermano que no lo aprecia en el momento. Usted amor debe tomar la escritura y mostrarle claramente, hermano, esa situación es pecaminosa. Esa situación, mira cómo se puede dar la escritura. Te animo a caminar por lo que acá enseña. Yo te animo, te exhorto, te ayudo, oro por ti. Pero no hay libro aquí. ¿Ok? Verso 16. Entonces Pablo, levantándose, echa señal de silencio con la mano y como varones israelitas, y lo que tenéis a Dios, oíd. Entonces Pablo se pone a reír y hace una señal de silencio, probablemente al oír, o así, no sé, una señal para que estén tan callados. Y le dice varones israelitas, y los que teméis a Dios. Y acá dice que tenemos a dos clases de personas, a dos grupos. Y primero vemos a quiénes, a los varones israelitas. Estos son hombres judíos, herederos de los pactos, de la descendencia de Jacob, o sea, verdaderos israelitas. Esas son buenas realidades. Luego habla de los que temen a Dios. Y estos hermanos son gentiles presentes, personas no judías, pero que temen al Dios de Israel y que asisten a la sinagoga. ¿Sí? Dos grupos de personas. Entonces tenemos a los judíos y a los gentiles. Judíos que esperaban las promesas del pacto y los gentiles que eran personas que tenían al Dios de Israel. Esto es muy importante, hermanos, porque no que el mensaje es para todos los presentes. Lo que vamos a decir es para todos. Ustedes se encargan de decir, miren, ustedes, escuchen. El evangelio que Pablo va a anunciar alcanza tanto como judíos como a gentiles. No le dice, escuchen, oigan. No es solo una invitación a escuchar las palabras. Como cuando uno viene y se escucha a los hermanos, escucha, no nos preguntan, ¿qué dijo? No podemos escuchar, hermanos, no son culpables. No podemos escuchar así como Dios nos bendiga. No, el oír no es, hermano, una charla, un mensaje informativo que Pablo haga. En el contexto bíblico, hermanos, oír implica responder por obediencia. Todo eso, subir o no, siempre he dicho lo mismo, oír con una expectativa de responder. El que tiene oído, oiga.
La exhortación que Pablo hará demandará fe y una decisión de esta audiencia. Ahora les pregunto algo. Cuando Dios te revela algo mediante su palabra, o mediante la exposición de un predicador, una persona que está exponiendo la palabra, pregunta, ¿está dispuesto a responder y a responder en obediencia? Pregúntale, ¿estás dispuesto a responder en obediencia? O en cambio rechazas el mensaje muchas veces o simplemente no ignoras, como que no se le haya dicho nada. O incluso en algunos casos te rebelas en contra de su palabra. ¿Te ha pasado eso? ¿Alguna vez te has rebelado en contra de la palabra de Dios? No sé. Deliberadamente uno en contra de lo que se le da. Entonces debemos preguntarnos, ¿estamos dispuestos a responder? Pablo no le dice, para no decir israelitas, sino que le echa a Dios, o que escuche con la actitud para responder. Debemos preguntarnos, ¿son alguien que desea realmente obedecer a Dios y actuar a la luz de la revelación bíblica? Ya se lo diciendo. El Dios del pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo diciendo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazos levantados los sacó de ella. Lo primero que debemos ver en este pasaje, hermanos, que Pablo comienza su mensaje centrado en Dios. El mensaje que Pablo va a dar está centrado en Dios, no en el hombre. Pablo dice, el Dios del pueblo ¿escuchó? El Dios de pueblo de Israel. En la primera frase, Pablo establece una verdad fundamental, hermano. La historia de Israel, esta historia que ahora Pablo va a narrar, no es la historia de Israel, es la historia de la obra de Dios en Israel. Dios se sujeto activo en la historia de Israel. Él es el core del asunto, Él es el núcleo. Por eso Pablo dice que el Dios de este pueblo de Israel, Dios va primero. No es una historia del esfuerzo humano, no es la historia del mérito del pueblo, es la historia de la fidelidad de Dios con su pueblo. Luego dice, el Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres. Aquí surge una pregunta clave, hermano. ¿Cómo los escogió? ¿Cómo escogió Dios al pueblo? La respuesta bíblica no es muy clara. Por medio de un pacto. Dios hizo un pacto con el pueblo. En el Antiguo Testamento vemos que Dios hizo un pacto con Abraham, luego lo firma con Isaac y luego lo reconoce nuevamente con Jacob. Entonces, esta lección fue algo arbitraria, algo informal, fue como una vecindad por medio de un pacto. Dios se sometió a su propio pacto. Luego dice, y enalteció al pueblo, diciendo, ellos extranjeros en Egipto. La palabra enaltecer, hermano, significa levantar o engrandecer. Esto nos dice que el crecimiento de Israel, hermano, no fue accidental, fue una obra directa de Dios que levantó, enalteció al pueblo. ¿Quién lo hizo? Dios. Dios lo multiplicó, Dios los hizo crecer, Dios lo levantó como una nación. Ahora, ¿cómo lo hizo? Dice el texto, Pablo explica cómo lo hizo, cómo lo levantó. Escucha lo que dice. Con brazo levantado lo sacó de él. Con la diestra de Dios, con brazo fuerte levantado, toda la esclavitud lo levanta. Israel estaba, hermano, en esclavitud. Por cierto, ellos estaban en esclavitud por desobediencia. Pero el brazo levantado, Dios los sacó de la esclavitud. Fue el brazo levantado de Dios el que nos levanta de esa esclavitud. Y esta expresión nos lleva directamente al libro de Éxodo. En las Escrituras, el brazo levantado de Dios está extensamente relacionado, noche, con la enmienda de Dios.
de cierta forma como un Simón. Recordemos que fue la dieta de Dios la que liberó al pueblo de Israel de Egipto y los hizo pasar por seco el mar rojo. ¿Lo recuerdan? Fue la dieta de Dios. Eso de la Biblia 15, versículo 6, escuche. Y mientras, está hablando aquí cuando pasaron por el mar rojo, tú mientras 8 ha sido magnificada en poder. Tú mientras Jehová ha levantado al enemigo. ¿No ven? Entonces el brazo levantado y la diestra de Dios están conectadas, están juntos, como dice hermano, están juntos. Una manera es un símbolo, un talento de Dios, hermanos, es un símbolo del poder y la autoridad de Dios. Es el brazo que ejecuta el juicio y la salvación de Dios. ¿Escucharon? Es el brazo que cura el juicio y la salvación de Dios. Pero también vimos que esta diestra, ¿no es cierto?, esta diestra de Dios, según algunos teólogos, ellos la ven como una referencia directa al Mesías, a Cristo mismo. Cristo es la diestra de Dios. Cristo es la encarnación suprema de la diestra de Dios. Cristo es la victoria, el juicio, la justicia, la salvación de Dios. ¿Quién da la diestra del Padre? Jesucristo. Entonces Dios con brazo levantado, con la diestra de Dios, los sacó de Egipto. Verso 18. Y de un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto. Qué hermoso lo que vemos acá. Dice, y por un tiempo, como de 40 años, mucho tiempo, los soportó en el desierto. Y más que esa palabra, los soportó. Este versículo nos revela otro aspecto fundamental del carácter de Dios, hermano. Este verso nos muestra la paciencia y la gracia permanente de Dios con el pueblo de Israel. El verso dice que los soportó en el desierto. Esto quiere decir, hermano, que Dios los toleró, los soportó, los sostuvo con paciencia. Él sostuvo, toleró al pueblo con paciencia durante 40 años. Fue Dios, hermano, el que llevó la carga en el desierto, no el pueblo. ¿Ven lo que está diciendo? A veces pensamos que el pueblo, la carga. ¿Qué dice acá? Que fue Dios el que tomó esa carga y lo llevó durante 40 años en el desierto. No fue Israel quien sostuvo la relación con Dios en el desierto. Fue Dios quien llevó la carga del pueblo. Él fue el que sostuvo la relación durante 40 años, ¿lo ven? ¿Ven lo que quiero decir? Ahora, ¿cuál era el propósito de Dios durante esos 40 años? Buena pregunta, ¿verdad? Y que hacemos preguntas para entender la escritura. ¿Cuál era el propósito de Dios durante esos 40 años? La respuesta es, hermanos, impartir fe en el pueblo. Formar la fe en el corazón del pueblo. Dios quería que ellos aprendieran a confiar en Él. Ellos no confiaban realmente en Él. Dios quería que ellos aprendieran a confiar en Él. En otras palabras, el desierto fue una escuela de fe para Israel. Y todo lo que atravesaron en el desierto, hermano, ya sea las bendiciones o la disciplina, tenían como objetivo último y fin infundir fe en el pueblo. Uno también lo vemos en el libro de los Éxodos. Dios quería infundir fe, enseñarles fe que aprendieran a depender de Él. Dios quería que ellos aprendieran a confiar en Él. Hermano, mire, atención acá, esto es importante, tomen atención. Este versículo, hermano, nos revela a cada uno de nosotros que Dios no abandona a su pueblo en los procesos largos y difíciles en el desierto. ¿Me escuchó? Dios no abandona a su pueblo. Dios no abandona a su iglesia en los procesos largos que muchas veces nos hacen pasar en el desierto.
El desierto, hermano, es una señal de rechazo. Dios no nos coloca en el desierto para decir que nos rechaza, sino es el lugar donde Dios está formando, muestra que nuestro carácter, Dios quiere formarnos. Por eso no llega en el desierto. Porque uno en el desierto, ¿qué hay? Nada. Nada, solo está Dios. Por eso a veces el Señor tiene situaciones donde no tiene nada, solo a Dios. Cuando andaba finalizado, mi hijo y mi señora podían apreciar mis problemas y mis situaciones, y el Señor me dio el lugar de la vida, nada. ¿Saben qué podía hacer? Solo orar y nada. Esto no era un símbolo de rechazo, porque Dios siempre cuida a su pueblo en el desierto, a su iglesia. Así como Israel fue protegido durante 40 años, nosotros también somos protegidos por Él, por Dios, por medio por medio de Cristo, en Cristo, porque somos sus hijos y somos salvos por Cristo. Entonces debemos recordarlo, hermano. ¿Quién puso ejemplo que en la Escritura dice Pablo? Que Dios nos soportó por 40 años en el desierto. Dios nos impactó, los toleró, los vimos, verso 19. Vinieron de 7 naciones en la tierra de Canaán, le dio herencia su territorio. Este artículo nos muestra 2 acciones de parte de Dios. ¿Cuáles son? La primera es que Dios busca. Y la segunda es que Dios cumple su promesa. Y habíamos recibido 7 naciones. Dios juzga. En la tierra de Canaán le dio herencia a su territorio. O sea, Dios cumple su promesa. Ahora, ¿por qué Dios le dio las 7 naciones? La respuesta bíblica mundial, hermanos y hermanas. Dios la destruyó porque rechazaron responder a la oración bíblica. ¿Escuchó? ¿Por qué Dios destruyó estas 7 naciones en Canaán? Porque ellos rechazaron la revelación bíblica. El mejor ejemplo de esto lo vemos con Jericó. El primer pueblo que ellos destruyeron, Jericó. La Biblia dice, ¿qué dice acerca de Jericó la Biblia? ¿No recuerdan? El temor de Dios cayó sobre todo el pueblo. Todo el pueblo de Jericó temieron a Dios, lo conocieron. No se le reveló al punto que todo el pueblo tembló. Eso no es accidental en la Escritura. Todo el pueblo temió a Dios. Pero ellos, hermanos, queridos en este caso, no respondieron adecuadamente a ese temor. Ese temor no produjo arrepentimiento ni fe. Atracción de una mujer. ¿La verdad? La manera, ¿lo recuerdan? Todo el pueblo temió a Dios, incluso la. Pero todo el pueblo no respondió a esa revelación, a eso que Dios estaba mostrando. Solo una mujer, Rahab, ella oyó, ella creyó, ella tuvo fe y ella fue unida al pueblo de Dios. ¿Sí o no? ¿Recuerda la historia? No. Solo Rahab respondió en obediencia, ella creyó, ella fue y fue unida al pueblo. Rahab respondió correctamente a la revelación de Dios. Ella no se quedó solo con ese regalo. Ella respondió con fe y respondió con obediencia. Por esta razón, Rahab fue salvada. Fue incorporada en el pueblo de Israel e incluso fue colocada en el salón de los seres de la fe en Hebreos 11. Escuche, Hebreos 11, capítulo 31, mire el hermoso testimonio que hay de esta mujer. No es judía, le gana a mí. Escuche, una fe Rahab, no obedeció juntamente con, escuche, los desobedientes. No obedeció juntamente con los desobedientes de Jericó, habiendo recibido a los espías
Eufrates. Hermano, las 7 naciones, al rechazar la revelación de Dios, se hicieron plenamente responsables del juicio de Dios. ¿Sí me siguen hacia de hoy? Dios no destruyó esta nación por capricho, o porque es soberano, o porque él hace lo que quiere. No, él lo destruyó por desobediente y se lo pusieron. Él se le reveló un temor de Dios. Entonces, no solo una mujer respondió correctamente. Dios ejecutó su justo juicio sobre las 7 naciones porque rechazaron la verdad de Dios. La excepción de la. Ahora, en segundo lugar, el versículo nos recuerda que Dios cumple sus promesas. Dios había prometido esa tierra a Abraham, a Isaac y a Jacob. Ahora vemos que Dios cumple su palabra y le dio en la herencia su territorio. Dice el verso. Verso 20. Después, como por 450 años, los jueces hasta los profetas también. Entonces, a hacer la mano, este versículo cubre un periodo muy largo de la historia de Israel. Pero Pablo lo resume en un solo versículo. Una vez establecido en la tierra prometida, Dios no abandonó a su pueblo. En lugar de eso, y dejó jueces. Y los jueces no eran simplemente hermanos líderes políticos. Eran instrumentos levantados por Dios. Eran libertadores en tiempo de crisis del pueblo. Los jueces eran evidencia de la gracia de Dios en medio de la infidelidad del pueblo. ¿Recuerdan lo que leíamos constantemente en el libro de los jueces? Y ellos hacían lo que les parecía. Es una frase importante del libro de los jueces, pero Dios aún así muestra su fidelidad, levantando una y otra vez jueces. Cada vez que Israel se apartaba, Dios que se llegaba, el pueblo clamaba y Dios respondía levantando. Eso es lo que está diciendo Pablo. Este signo de los jueces muestra más la paciencia de Dios que la infidelidad del pueblo. Dios será paciente. Ahora dice que los jueces detuvieron hasta el profeta Samuel. Samuel, hermanos, es una figura clave, porque marca una transición. Samuel es uno de los profetas más grandes y descritos en la Biblia. Samuel, de hecho, no hay nada en el libro que escuchemos acerca del profeta Samuel, es la versión de Dios. Él fue el que ungió a Saúl, él fue el que ungió después a David. Ahora debieron notar que en este capítulo 13 hay como claro énfasis, hermano, en la profecía. ¿Lo han notado? Ahora, nuevamente habla del profeta Samuel. El verso 1 había un cierto enviado que en de Antonio había profetas judíos. El verso 15 dice que después de la lectura de la ley de profetas, y ahora nos dice en el verso 20, en detalle Samuel el profeta. Hay un énfasis de la profecía en todo el capítulo 3, de hecho, por eso empieza a decir que le va a empezar a mostrar la obra de Dios a través de la profecía. Pablo está mostrando que la historia de Israel, la profecía y la obra de Dios no son temas separados, son solo una línea dirigida que apunta hacia Cristo. Todo converge hacia Jesucristo. Verso 21. No dio el rey. Y Dios le dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Aquí tenemos algo importante. El número 40 vuelve a aparecer. Yo creo que han visto en otra versión de Dios que cuando algo se repite una y otra vez, no se está haciendo qué cosa. Énfasis, muy bien. Ahora, ¿qué aparece el número 40? El número 40 casi siempre la escritura, hermano, refleja, ¿no es cierto?, enfatiza un periodo de transición. Un periodo de transición, una preparación para un cambio. Pasar de un estado a otro. El versículo dice que el pueblo incluyó un rey de los escuche y dio rey a Saúl por 40 años. Un periodo de transición.
Fue el primer Dios, fue el primer rey que le dio Dios. Ahora, esos 40 años de Saúl no fueron casualidad. Fue un tiempo de transición, un tiempo de aprendizaje, donde Dios permitió que el pueblo experimentara el tener un rey, no conforme al corazón de Dios, sino conforme al deseo humano. Acá hay un gran ejemplo de la diferencia entre tomar el deseo que nosotros queremos al deseo de Dios. Ellos no tuvieron un rey conforme a la corazón de Dios, en este caso Saúl. Ahora, esta bendición, hermanos, claramente no era el deseo de Dios. Pero Dios lo hizo. Dios les hizo caso al pueblo para demostrarle que los planes de Dios son mejores que los que ellos mismos desean. Los planes de Dios, hermanos, son mejores que los que nosotros deseamos. Saúl nunca fue la iniciativa de Dios. Saúl fue la respuesta de Dios a la existencia humana del pueblo de querer tener un rey. Pero al final de esos 40 años, al final de ese periodo de aprendizaje, de transición, ese periodo de cambio, Dios levanta otro rey, verso 22. Quitaron o sea, Saúl, y levantó un rey a David, gloria a Dios. Este es el propósito de Dios, mire, esta es la mente de Dios, de quien Dios también testimonio diciendo, he añadido a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, que hablará todo lo que yo quiero. Este era el propósito final de Dios. Colocar como rey un hombre conforme a su corazón. Pero el pueblo no quiso esperar, por eso le dio primero a Saúl, hermano. ¿Cuántas veces nos pasa a nosotros eso? Corremos detrás de nuestro sueño y lo alcanzamos por 80 años su tiempo. ¿Verdad? ¿No sé, no? Y en ese periodo, como siempre uno va bien, me empieza a enseñar a través de tu palabra, la experiencia, y decir, qué necio que fui porque le han cansado mi vencedor. Pero yo, como lleno de gracia y misericordia, nuevamente me enfrento a exactamente lo que quiero para ti. Y cuando estás ahí de la noche, no era mucho mejor. Yo soy humano de eso. Este es el propósito final de colocar a David. Pero David es un caso de Saúl, donde demostró que su voluntad es superior a la voluntad humana. La voluntad de Dios siempre es superior a la voluntad humana, es mejor, es buena, sagrada, es perfecta. Ahora es increíble ver el testimonio que Dios le llevara acerca de David. Dios dice, he ganado a David, varón conforme a mi corazón. ¿Qué significa esto, hermano? ¿Qué significa que David tenga un corazón conforme al de Dios? Esto significa, hermano, claramente que David quería pensar como tú pensabas. Hermano, un corazón desafiante, conmigo. David quería pensar como Dios pensaba. Significa que David deseaba la voluntad de Dios. David era movido por la voluntad de Dios, no por sus propios deseos humanos. Esta frase la Biblia claramente dice, llenará todo. Dice David. Y dice David, llenará todo lo que yo quiero. Esa es la verdad. Soy así yo. Hacemos todo lo que Dios quiere hacer con nosotros. David no era un hombre perfecto, claramente no. Pero cuando nos sentimos su esencia, la esencia de David, claramente era un hombre conforme al corazón de Dios. Sin diferencia. De la descendencia o sea, de David, y conforme a la promesa, Dios levantó, escuche, a Jesús por Salvador a Israel. Amén. Ven, llegamos a Cristo Jesús. Ven como Pablo fue resumiendo toda la historia profetizada hasta que llegó a nuestro maravilloso Señor Jesús. Dios levantó a Jesús por Salvador de Israel. Pablo está afirmando algo fundamental. Jesús no apareció de la nada.
Jesús es el cumplimiento de la profecía. Y esto conecta directamente las profecías, ¿no es cierto?, del Antiguo Testamento con Jesús. Recuerda, estaba en una sinagoga con niños judíos. Esta frase conforme a la promesa nos está señalando que nada de lo que Pablo está hablando, hermanos, es improvisado. Jesús vino conforme a la promesa de Dios, no conforme a la expectativa humana. Jesús vino porque Dios la había prometido. Dios prometió un Mesías, un Rey eterno, un libertador, un Salvador. Y Dios cumplió exactamente lo que había prometido. Y levantó a Jesús por Salvador de la. Sí, Señor. Lamentablemente, de la descendencia de él, conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador de Israel. Versículo 24. Antes de su venida, o sea, de la venida de Jesús, predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. La frase antes de su venida, hermanos, esta frase, ¿no es cierto?, establece un orden, una preparación. Jesús no apareció sin anuncio de él. Dios preparó el camino, Dios preparó al pueblo antes de manifestar al Salvador. Y dice que predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. ¿Escuchó? Él lo predicó a todo el pueblo. El verso dice que Juan no predicó solo a un grupo de personas. Dice que fue a todo el pueblo de Israel. Esto nos dice que todos necesitaban arrepentimiento. Siempre predica a todo el pueblo de arrepentimiento. La pregunta es, ¿todos necesitaban arrepentimiento? Claro que sí. Nadie está espiritualmente listo para llegar a Dios. Yo levanté primero a Juan el Bautista. En fin, que no hay Salvador, hermano, sin arrepentimiento. ¿Me entienden? Primero el arrepentimiento para que venga el Salvador. No hay encuentro con Dios sin arrepentimiento de corazón. El mensaje central del versículo 24 es que antes de manifestarse el Salvador, Dios envió a Juan el Bautista para llamar a todo Israel al arrepentimiento, preparando así el corazón del pueblo para recibir al Mesías, al grupo. Verso 25. Mas cuando Juan terminó su carrera, dijo: ¿quién pensáis que soy? No soy Israel, mas he aquí detrás de mí uno que no soy digno de sacar el calzado de sus pies. Este verso, hermano, nos confirma que Juan era un hombre humilde. Juan entendía perfectamente que su ministerio tenía un término y estaba por llegar. Su llamado era preparar el camino y luego, hermanos, hacerse un lado. Juan lo tenía muy claro. Esto nos enseña que todo ministerio verdadero, hermano, apunta a Cristo, no a las personas. Nadie es indispensable en la obra de Cristo, solo Jesucristo. Juan preguntó: ¿quién pensáis que soy? Y él respondió humildemente: no soy yo. No soy yo, decía, no soy yo, Cristo. Una aclara anunciada: él no es el Mesías esperado. Juan Bautista tiene su llamado, hermanos, y su lugar en la historia. No era el Mesías, sino era el siervo humilde que preparaba el camino al Salvador que lo orgullo. Versículo 26. Padres hermanos, hijo del linaje de Abraham, en lo que entre vosotros tendréis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de salvación. Pablo comienza su exhortación, ¿no es cierto?, diciéndole a los judíos, y no hay casualidad, como yo escuché, hijo del linaje de Abraham. Muchas personas quieren hablar de ellos. Hijo del linaje de Abraham. Esto es muy significativo, porque cuando pensamos en Abraham, ¿cuál es la característica principal de Abraham que debe venir a nuestra mente? Exacto, la fe. La Escritura dice: Abraham cree que no y no fue condenado por justicia. ¿Quién es el capítulo 15, verso 6? Abraham es el modelo
¿no es cierto?, de las promesas, del pacto y la fe. Él es el modelo a seguir. Cuando Pablo usa la palabra linaje, hermanos, acá en griego es la palabra genos, que es donde proviene la palabra gen o ADN, algo así. No está hablando solo de una descendencia física. Pablo les está diciendo, ustedes no solo pertenecen al linaje físico de Abraham, sino que están llamados a reflejar el linaje espiritual, la fe de Abraham. ¿Ves que aún lo quieren decir? ¿Ven por qué ahora lo pone a Abraham? Abraham es el padre de la fe. Eso es lo que está queriendo enseñar en las escrituras de Dios. Por eso el mensaje implícito es, si son hijos de Abraham, debe responder como Abraham respondió. ¿Cómo respondió Abraham en Génesis? Y creyó a Abraham y le fue contado por justicia. Eso es lo que Pablo quiere dar a entender. No dice, y lo que entre nosotros dice a Dios. Habla a los hijos de Abraham, al pueblo de Israel y ahora a los que temen a Dios. Aquí Pablo, ¿cierto? Primero alcanza el mensaje, ya lo había dicho mucho cuando empezó. Y se le dijo a los gentiles, no reciben ni dos. O sea, a los no judíos. Y me encanta la forma como lo escuchen. Los que tienen a Dios. Este título muestra algo más muy importante. Antes de ser salvos, ellos tenían temor de Dios. Bueno, esta escritura lo dice, no de las personas sean salvas. Pero ellos ya tenían algún Emmanuel. No eran indiferentes al mensaje de la ley de los profetas. Por eso iban a la sinagoga. Ellos no eran rebeldes a la ley que Dios se le había permitido recibir acerca de la verdad de Dios. La escritura, hermano, enseña que nadie hable de ser salvo y no hay poder para dejar el pecado en sí mismo, ¿verdad? Nadie lo va a hacerlo. Pero la Biblia también enseña que la conciencia y la revelación de la creación, Salmo 19, Romanos 1, pueden llevar a una persona a reconocer que Dios existe, que Dios es glorioso y que Dios es digno de temerle. ¿No eran creyentes? ¿Recuerda el Cornelio? ¿Recuerda el propósito que acabábamos de ver? Tampoco eran creyentes, pero eran personas que tenían a Dios. El enemigo no salva claramente. Lo prepara el corazón para escuchar la palabra de salvación. No dice, la noción se llama la palabra de salvación. Dios ha traído palabras de salvación. Ese es el énfasis central del verso. Pablo afirma que todo, con toda claridad, ¿verdad? Las palabras de salvación han sido enviadas a este grupo de personas. A los hijos de Abraham, a los que deberían responder en fe, y también a los gentiles que ya demostraban temor a Dios. A ese grupo de personas que se encarga de enviar el evangelio. Porque sin el evangelio nadie puede ser salvo. ¿Ven? No es santo, es importante que entendamos esto, porque si no se van a perder al final del capítulo. Y esta palabra se enviaba, como dijo que le pegaban la promesa. Las gentiles generosos de Dios. Ambos grupos desde el verso 15 han demostrado disposición a escuchar la evidencia de la escritura y la lectura de la exhortación de parte de Dios. Una nación de pecadores necesitaban de un Salvador. Dios envía su palabra de salvación a judíos y a gentiles que temen a Dios y los cuales deben cumplir el fe. Versículo 16, estamos terminando. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes no conocieron a Jesús. Ahora, Pablo nos está llevando estrictamente al momento de la crucifixión del Señor, a esos 3 días, a ese momento. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes no conocieron a Jesús. Ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo las conocieron al condenarlo. Pablo ahora dirige la atención a todo un grupo de personas. Los habitantes de Jerusalén y los gobernantes, los líderes religiosos. Acá Pablo está regresando al punto exacto donde Cristo es crucificado.
Él dice, no conociendo a Jesús. Y una frase es clave y deben entenderse correctamente, hermano. Esta frase significa, o no significa, ellos no conocieron a Jesús literalmente. También significa que no le reconocieron y no le aceptaron como Mesías. Eso no quiere decir. El texto original, hermano, esta frase, no conociendo, implica una negación deliberada. No se trata de falta de conocimiento, no se trata de que los chicos lo conocieron. Se trata de un rechazo consciente y abierto acerca de la revelación del Mesías. Ellos, hermanos, esta palabra no conocieron reverencia pura. Ya que esta frase, hermanos, en el original, es una palabra, ¿no es cierto? No es la palabra simplemente como conocer a alguien. Porque esta palabra en el original tiene un prefijo, una letra, que es la letra alfa en griego. Y cada vez que una palabra en griego empieza con la letra alfa, es una negación. Ellos decidieron no conocer a Jesús. ¿Me explico? ¿Se debe entender correctamente? No, por ellos actuaron en rebeldía y no quisieron conocer. Es un rechazo intencional. A pesar de las enseñanzas de Jesús, a pesar de sus milagros, de sus señales, su vida sin pecado, ellos lo rechazaron intencionalmente. Y no se no falta de información, ellos dijeron rechazar intencionalmente a nuestro Señor Jesucristo. No tanto el problema no fue falta de conocimiento de Jesús, sino falta de disposición del corazón. Uno lo dice, no conocieron a Jesús ni las palabras de los profetas. Y acá está la gran ironía. Ellos leían los profetas, conocían los textos, lo escuchaban día tras día en los sábados en el Shabbat. Esa era la costumbre. Pero no comprendieron el verdadero mensaje de los profetas. Dice, las palabras de los profetas que se leen todos los días debemos aceptar. Todos los días debemos aceptar. Porque las palabras de esos libros. Dice, cumplir al coordinar. O sea, la idea del texto es que Israel rechazó a Dios por falta de disposición. De hacerlo, cumplió exactamente la profecía que no cumplió. Verso 28. Todo lo profetizado, hermano, nada de lo que ocurrió acá fue sorpresa para Dios. Dios sabía que el pueblo libre de religión lo rechazarían abiertamente a Jesús. Pero aún así, como usó ese rechazo, no obra del mal, y utiliza ese rechazo para cumplir su perfecta voluntad, hermano. Eso es un Dios soberano. Un Dios que minimiza el veneno del demonio. Aún así, Él hace lo que dijo que iba a hacer. Versículo 28. Y si la gana en el causa de la vida de muerte, dividieron a mirar lo que le mandase. Pablo deja esto muy claro desde el inicio del verso, que Jesús fue condenado siendo inocente. Nada, no había un delito, no había pecado, no había culpa alguna en Jesús, aún así lo mataron. Versículo 29. Y habiendo cumplido con todas las cosas que estaban escritas, quitándolo del madre, o sea, bajándolo de la cruz, lo pusieron en el sepulcro, ¿no? Lo colocaron a cierto día en la tumba. Esta palabra cumplido en el original no solo tiene el sentido de completar algo o de ejecutar totalmente o plenamente algo. De hecho, la raíz que no tiene la palabra de del style, del Cristo dice consumado es, sino también tiene el sentido de perfección. Y habiendo perfeccionado todas las cosas que de él estaban escritas. O sea, podemos decir que habiendo perfeccionado o cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro y sentaron. Jesús cumplió plenamente la profecía que se decía acerca de él. El hombre creyó haber terminado con Jesús en el sepulcro.
pero en realidad había cumplido exactamente lo que Dios había diseñado o relatado a través de los profetas sobre el Mesías. Verso 30 de la Biblia. Este verso me encanta, hermano. Este verso da un giro a lo que viene diciendo Pablo. Es una palabra de contraste. Nos dice, más Dios. Aquí dice, pero yo de la última palabra siempre. Más Dios, levantándolo de los muertos. Esta palabra, hermano, más Dios, nos da un contraste absoluto. Todo el pueblo lo rechazó. La injusticia en su condenación, su muerte, seguro. Pero el texto dice, más Dios, o vino Dios, levantándole del madero. Lo levanta, lo posiciona nuevamente. Cuando el hombre hace lo peor, hermano, Dios hace siempre lo mejor. El peor crimen de la humanidad fue matar a Cristo Jesús y Él produce esto la mayor bendición para nosotros mismos. ¿Y lo ven? Todo. Cuando el hombre hace lo peor, Dios hace lo mejor por medio de Cristo. Jesús no solo se levanta a sí mismo, Él no se levanta pudiendo hacerlo. Pablo enfatiza la acción del Padre levantando a su Hijo. Como consumación, Jesús sacrificio fue aceptado por el Padre. El pago, hermano, de nuestra redención fue aceptado por Dios. ¿Pueden entender eso? Por eso hoy día nosotros podemos confiar y acercarnos plenamente al trono de la gracia. Por eso hoy día podemos decir con plena convicción y plena escritura de que soy salvo por el mérito de Cristo, ahora y por siempre y siempre y siempre. Porque Dios el Padre resucitó el Padre dijo, todo está sanado, yo recibo este pago de herencia. Muy bien, cuando tenemos acá y continuamos la próxima semana, capítulo 13. Y para terminar, hermano, solo quiero recordarles cuán específico fue Pablo al matar el Evangelio, ¿verdad? Cuán específico fue al relatar la historia del Evangelio. Y esto es importante, hermano, porque hay poder en la palabra de Dios. Sé que como vimos con la escritura, porque de esta parte vimos una narración, pero qué profundo en cuanto poder hay en estos textos. Hay poder en la narrativa bíblica que acabamos de leer, hermano. No solo hay poder cuando leemos las escrituras y muchas veces las entendemos en profundidad. Bueno, simplemente leer la palabra de Dios y dejar que esa palabra penetre dentro de nosotros, aunque muchas veces no lo perdamos, la palabra de Dios trae una bendición a la vida. Vamos. Buenos días, señores. Grabamos en esta mañana, en esta tarde, que nos dan una bendición aquí solo dice. Gracias, Señor, por nuestro amado Señor Jesucristo. Tiene mucha victoria aún acabamos de escuchar narrada por Pablo. Como de la antigüedad, Señor, desde los profetas se anticiparon el Mesías. Qué hermoso, Señor, que esa salvación tiene un alcance mundial. Pero también a cada uno de nosotros que nos encontramos aquí en la iglesia Filadelfia en Curicó. Señor, gracias. Porque tu palabra nos bendice el día de hoy. Porque tu palabra añade salvación, bendición a nuestra vida. Padre, me pido, por favor, que la palabra leída el día de hoy penetre hasta lo más profundo de nuestro corazón. Como dice el libro de Dios, que entra a las coyunturas, a los tuétanos, y que nosotros podamos guardar tu palabra. Que la podamos atesorar. Como dijo el Salmo 19, que la deseemos como la miel del panal, como a tesoro, Señor. Gracias por este versículo maravilloso que pudimos leer el día de hoy. Era tu palabra para nosotros. Hoy ha llegado palabra de salvación. Padre de Dios, Señor, que si hay alguien aquí que no te conoce, Señor, confiamos que la oración tiene poder cuando va en dirección a tu voluntad.
Y en esta mañana, en esta tarde, Señor, te pido que tú puedas quebrantar los corazones de las personas que no me conocen. Como que han llegado aquí tal vez 5% de nuestros evangélicos. De encontrar a los contrarios que necesitan un Salvador. Que pueden encontrar, Señor, que son pecadores y que están condenados eternamente al infierno. Más Dios, más tú, Señor, para levantar a Cristo Jesús. Para que todo aquel que les crea no se pierda en el eterno. Y ahora decimos, amigo que nos acompaña ese día. Te digo, que si has llegado aquí, no dudes la palabra de la salvación. Escúchame, hoy puede ser tu vida. Hoy puede ser el último día que escuches la palabra de salvación. Confiesa tu pecado al Señor. Humilla el reino de la santidad de Cristo. Señor, perdona mis pecados. Creo en ti. Sálvame, dame vida eterna. Y me pido a Cristo que esté orando. Para que esta persona, para que esta dama, esta persona, que esté que no ha escuchado el verdad, pueda obedecer al Señor. Padre, gracias por tu palabra. Y le pido, Señor, que esta palabra la digo de toda la semana en mi cabeza. Para que tu palabra nos guíe con mucho de gracia en tu nombre y en tu obediencia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.